Cuando el miedo te detiene, la fe te levanta. Así caminó sin rendirse Santiago el Mayor. El llamado del trueno. En un rincón olvidado de la historia antigua, cuando las aguas del mar de Galilea aún susurraban secretos al viento y el eco de las palabras de los profetas flotaba en el aire, surgió un hombre que cambiaría para siempre el rumbo espiritual de Occidente. Su nombre era Jacob, aunque con el tiempo sería conocido como Santiago el Mayor. Era hijo de Zebedeo, un humilde pescador, y hermano de Juan, el apóstol amado. Su infancia fue marcada por la rutina austera de los pescadores de Betsaida. Jornadas largas, redes pesadas, manos endurecidas por la sal y el sol, y un horizonte que parecía eterno. Sin embargo, dentro de aquel joven se escondía una chispa. No era un hombre común. Su corazón ardía de inquietud, como si ya escuchara un llamado distante que aún no se revelara por completo. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de Santiago Mayor, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santiago Mayor? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Faustina? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Santiago no era apacible ni contemplativo como algunos de sus compañeros. Tenía una energía intensa, un ímpetu que quemaba bajo su piel como brasas vivas. Era impetuoso, directo, incluso impulsivo. Cuando Jesús apareció en su vida y lo llamó, a él y a su hermano, dejando las redes a la orilla del mar, Santiago no titubeó. Abandonó el barco, al Padre, la vida previsible. Respondió con el corazón incandescente. Ese llamado no fue solo un convite para seguir a un rabí. Fue como si el universo al fin hubiera gritado su nombre. Jesús, al conocer el temperamento ardiente de Santiago y Juan, les dio un apodo singular, Boanerges, que significa hijos del trueno. Este título no era ornamentación, era reconocimiento de la fuerza espiritual que ambos poseían, de la pasión que, canalizada, podía mover montañas. Santiago era trueno, impredecible, resonante, sagrado. Donde otros dudaban, él avanzaba. Donde hubo silencio, él proclamaba la verdad con voz firme. Era un guerrero de la fe, incluso antes de entender plenamente qué era la fe. Durante el ministerio de Cristo, Santiago no fue un apóstol más. Perteneció al círculo más íntimo del Maestro. Estuvo en momentos que solo los más preparados espiritualmente podían presenciar. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, allí estaba Santiago. Cuando se transfiguró en la cima, mostrando su naturaleza divina envuelta en resplandor, Santiago contempló con sus propios ojos. Y cuando Jesús sudó sangre en el huerto de los Olivos, antes de ser arrestado, Santiago también estuvo presente, testigo del temor humano hacia Dios y de la entrega total a la voluntad del Padre. Pero Santiago no era perfecto. Como todos los apóstoles, sufrió caídas, dudas, su humanidad. En un momento, junto a su hermano, le pidió a Jesús que les permitiera sentarse a su derecha en el reino de los cielos. Anhelaban gloria, prestigio, poder. Y el Maestro, con paciencia y firmeza, respondió: ¿podéis beber del cáliz que yo beberé? Santiago no comprendió por completo la pregunta, ni la carga del cáliz, pero contestó afirmativamente, y al paso del tiempo demostraría que hablaba con sinceridad. Tras la muerte y resurrección de Cristo, la vida de los apóstoles se convirtió en misión. Partieron a los confines de la tierra para proclamar la buena nueva, y Santiago, impulsado por aquella misma fuerza que lo había hecho dejar su barca años atrás, decidió ir al fin del mundo,
a la península ibérica, considerada por los romanos la región más alejada del imperio. Conforme a las tradiciones más antiguas, desembarcó en tierras hoy gallegas y españolas. Allí encontró un pueblo pagano, endurecido y distante del mensaje de Cristo. Pero Santiago no titubeó. Donde divisaba tinieblas, proclamaba luz. Donde encontraba resistencia, sembraba esperanza. Su labor en Hispania, no obstante, no fue sencilla. Padeció persecuciones, burlas y aislamiento. Se dice que en horas de angustia extrema, cuando pensó en ceder, recibió una aparición de la Virgen María en Zaragoza, una de las primeras apariciones marianas registradas. Ella lo alentó a perseverar, asegurando que su misión no sería en vano. Allí, según la tradición, se erigió una columna milagrosa, el Pilar, aún hoy venerada fervientemente. Después de completar su ciclo misionero en la península, Santiago regresó a Jerusalén, tal vez para reencontrarse con los primeros hermanos de fe, o quizás movido por una intuición divina de que su hora se aproximaba. Herodes Agripa, el rey que ya perseguía a los cristianos, lo capturó y sentenció con pena de muerte. Así, alrededor del año 44, Santiago se convirtió en el primer apóstol mártir. Fue decapitado y además de su cabeza, rodó la última gota de un llamado vivido con plenitud. Pero la leyenda de Santiago no concluye con su asesinato. Sus discípulos, fieles hasta el final, recogieron su cuerpo clandestinamente. Según la tradición, lo colocaron en una barca de piedra, sí, una pequeña embarcación pétrea, y lo entregaron al mar para que regresara a las tierras que amaba. Milagrosamente, aquella barca surcó el Mediterráneo, arribó a la costa gallega y allí lo enterraron silenciosamente. El paso de los siglos sepultó su sepulcro bajo la niebla del olvido, hasta que, varios siglos después, una estrella indicaría el sitio preciso, un campo iluminado por las estrellas, Campus Stellae, Compostela, el origen de una de las mayores peregrinaciones humanas, Compostela y la Reconquista. El tiempo, con su paso implacable, había sepultado no solo el cuerpo de Santiago, sino también su memoria entre las brumas del olvido. Durante siglos, los caminos de Europa cambiaron, los imperios se sucedieron, las guerras devastaron reinos, y los nombres de los apóstoles se volvieron apenas ecos en templos distantes. Sin embargo, en Galicia, una tierra de nieblas y misterios, lo sagrado no dormía. Solo aguardaba el momento exacto para resurgir con fuerza devastadora. Era el siglo IX, una época sombría en que la península ibérica estaba herida por las invasiones musulmanas. El Islam se había expandido desde el sur con velocidad, tomando ciudades, culturas y almas. La cristiandad parecía debilitada, dividida, exiliada en las montañas del norte. Y entonces, el milagro. Corría el año 813, cuando un humilde ermitaño llamado Pelayo, que vivía en un bosque cerca de la actual Santiago de Compostela, empezó a notar algo extraño en las noches silenciosas, una luz intensa, como una estrella, fugaz que no se movía. Durante varios días aquella luz iluminaba siempre el mismo punto en un campo desierto. Intrigado, buscó al obispo Teodomiro de Iria Flavia, quien tras investigar el lugar ordenó excavaciones. Lo que hallaron allí cambió el destino espiritual de Europa. Una tumba antigua, adornada con inscripciones, que contenía los restos de 3 cuerpos. Uno de ellos, envuelto en reverencia y poder espiritual, fue reconocido como el del apóstol Santiago el Mayor. La noticia se propagó como fuego en paja seca. La presencia de un apóstol en aquellas tierras, lejos de Jerusalén, era una revelación divina. Los peregrinos comenzaron a llegar de todas partes del continente, reyes, nobles, plebeyos, penitentes, guerreros.
Compostela se transformó en un punto de luz en un mapa oscurecido por la guerra y el miedo. La leyenda decía que quien peregrinara hasta la tumba de Santiago, con arrepentimiento sincero, podía obtener el perdón de sus pecados. Pero había más. Se creía que Santiago, incluso muerto, seguía luchando como un guerrero del cielo, al lado de los cristianos. Fue en este contexto que nació el mito del Santiago Matamoros. Durante la llamada Reconquista, el esfuerzo militar y espiritual para recuperar las tierras ocupadas por los musulmanes, la figura del apóstol se transformó en símbolo de resistencia. Se cuenta que, en momentos decisivos de batallas, como la de Clavijo en el siglo IX, Santiago habría aparecido montado sobre un caballo blanco, con una espada flamígera en mano, cortando al enemigo con furia celestial. Los guerreros cristianos gritaban su nombre como si invocaran un trueno: Santiago y Sierra España. El apóstol, que un día caminó descalzo predicando el amor, ahora cabalgaba como defensor de un pueblo que luchaba por su fe, por su identidad, por su alma. Desde ese instante, Compostela dejó de ser solamente un sitio de veneración para convertirse en el corazón espiritual de la resistencia cristiana en la península ibérica. Reyes como Alfonso II y Alfonso III se encargaron de levantar santuarios sobre la tumba sagrada, transformándola en uno de los más importantes centros de peregrinación de la cristiandad, rivalizando con Jerusalén y Roma. Nacían allí los primeros caminos de peregrinos, las sendas que hoy conocemos como el Camino de Santiago. Hombres y mujeres venían de toda Europa, cruzando montañas, enfrentando bandidos, enfermedades, hambre y frío, todo para llegar al sitio donde reposaba aquel que fue llamado por el mismo Cristo. Cada paso era penitencia, cada lágrima, una oración. El culto a Santiago comenzó a difundirse como símbolo de la unidad de la cristiandad europea. Monasterios, iglesias y hospitales de peregrinos fueron erigidos a lo largo de las rutas. Órdenes de caballería como los templarios comenzaron a proteger a los viajeros. Y más que un santuario, Compostela se convirtió en punto de encuentro de culturas, lenguas y sueños. Allí, el pobre caminaba junto al rey, el pecador junto al santo, el mercader junto al monje, y todos se arrodillaban ante el mismo altar, ante la misma tumba, ante el mismo nombre, Santiago. Pero es necesario comprender que este no era un tiempo de paz. La Reconquista no fue solo una guerra de espadas, sino de símbolos. Y Santiago, desde las visiones de Pelayo hasta los gritos de guerra de los reyes cristianos, pasó a encarnar la esperanza de un pueblo que se negaba a desaparecer. Cada victoria sobre los invasores musulmanes era atribuida a su intercesión, cada derrota un llamado a la penitencia, y así, con sangre, sudor y oraciones, se levantó una nueva Europa, una Europa moldeada bajo el signo de la Cruz de Santiago. En medio de ese fervor, la Catedral de Santiago de Compostela comenzó a levantarse con gran esplendor. No era solo una iglesia, era un faro espiritual. Con cada piedra colocada renacía la fe de un continente. Su fachada románica, sus arcos góticos, sus vitrales y sus reliquias eran reflejo del alma colectiva de un pueblo en busca de salvación. Y por encima de todo, en el corazón del altar, reposaba aquel que oyó el llamado del trueno, que dejó las redes para convertirse en mártir y que, incluso tras la muerte, guiaba ejércitos y peregrinos como un faro entre tempestades. Santiago, el mayor, ya no era solo un apóstol, era el guardián de un continente. Del olvido al renacer de la peregrinación, el tiempo es un río que no se detiene, que arrastra consigo los imperios, las glorias y las ruinas. Así como el fuego de la Reconquista ardió con fuerza en la Edad Media, también llegó el momento en que las brasas comenzaron a apagarse.
A medida que las cruzadas daban paso a nuevos conflictos y los reinos cristianos consolidaban sus dominios, la llama del fervor por Santiago empezó a titilar entre las sombras del olvido. El esplendor de Compostela, que un día atrajo multitudes de toda Europa, comenzó a desvanecerse ante los ojos de una nueva era, la de la razón, la política y la centralización del poder. Con el paso de los siglos, surgieron guerras, crisis, reformas religiosas. La peste negra devastó poblaciones enteras y transformó las prioridades de la humanidad. El protestantismo rompió la unidad espiritual de Europa, y en muchas regiones el culto a los santos fue cuestionado o hasta prohibido. El camino de Santiago, que un día fue recorrido por reyes y mendigos, se volvió peligroso, desierto, olvidado. Los caminos quedaron cubiertos de maleza. Los antiguos albergues de peregrinos cayeron en ruinas. Los relatos de los milagros de Santiago fueron silenciados por un mundo que ahora prefería la ciencia a las revelaciones, los tratados a los martirios. Pero la fe verdadera nunca muere, solo adormece. Fue en el siglo XIX, en medio del romanticismo europeo y el rescate de tradiciones medievales, que comenzaron a surgir los primeros signos de un renacimiento. Intelectuales, historiadores y religiosos empezaron a redescubrir la riqueza espiritual y cultural del Camino de Santiago. Obras literarias y crónicas antiguas fueron reeditadas, las rutas cartografiadas, los símbolos restaurados. Compostela volvió a ser mencionada, primero con timidez, luego con reverencia. Y así, como una semilla enterrada que resurge con fuerza tras el invierno, la peregrinación comenzó a renacer, alimentada no solo por la fe, sino también por una búsqueda existencial más profunda. El siglo XX, aunque fue uno de los períodos más sangrientos de la historia de la humanidad, también fue testigo de este retorno a lo sagrado. Después de las dos grandes guerras, las fronteras de Europa se redibujaron, pero los caminos espirituales permanecieron allí, esperando a quienes buscaban más que respuestas políticas o ideológicas. En 1982, un momento simbólico reavivó definitivamente la llama de la peregrinación. El Papa Juan Pablo II visitó Santiago de Compostela y en una ceremonia emotiva en la catedral lanzó un llamado a toda Europa para redescubrir sus raíces cristianas. Sus palabras resonaron como un trueno suave en los corazones. Europa, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. A partir de entonces, Compostela dejó de ser solo un destino, para convertirse también en un camino interior, espiritual, transformador. Surgieron asociaciones de peregrinos, proyectos de restauración de rutas antiguas, señalización con la emblemática Vieira Dorada y guías en varios idiomas. El camino dejó de ser exclusivamente religioso para convertirse también en un espacio de encuentro personal, de silencio, de ruptura con el ritmo acelerado de la vida moderna. Y entonces sucedió algo extraordinario. Miles de personas, de todas las edades, culturas y credos, comenzaron a recorrer esas mismas sendas medievales. A pie, en bicicleta, con mochilas o bastones, cada uno llevaba su propia cruz, su propio dolor, su propia esperanza. Entre las sendas de tierra compacta, los bosques húmedos de Galicia, los pueblos de piedra y las campanas que resuenan al atardecer, el peregrino moderno reencuentra lo que los antiguos ya sabían, que el camino externo es solo el reflejo del camino interior. A cada paso, un recuerdo. A cada ascenso, un desafío superado. A cada noche bajo las estrellas, una oración silenciosa. E incluso quienes no creen en santos o milagros, al llegar a la majestuosa Catedral de Santiago y tocar con emoción el Pórtico de la Gloria, sienten algo inexplicable, un escalofrío en el alma, unas lágrimas inesperadas, una paz profunda.
la peregrinación resurgió no como un ritual del pasado, sino como una necesidad del presente. En un mundo fragmentado, ruidoso, sobrecargado de información, el Camino de Santiago se presenta como un grito de silencio. No importa si alguien lo recorre por devoción, curiosidad, duelo o amor. Santiago, ese mismo apóstol que lo dejó todo para seguir a Cristo, continúa acogiendo a cada uno con la misma mirada fraternal. Su tumba, rodeada de oro e incienso, late como un corazón antiguo que aún palpita, llamando, llamando. Este renacimiento moderno de la peregrinación tiene también un aspecto sorprendente. Une a personas de todo el mundo: japoneses, canadienses, brasileños, coreanos, sudafricanos, italianos, mexicanos. Todos convergen hacia Compostela, trayendo no solo sus pies cansados, sino también sus culturas, sus idiomas, sus dramas. En el camino no hay extranjeros, hay peregrinos, y cada uno, al encontrarse con el otro, revive lo que fue la esencia del cristianismo primitivo: la fraternidad, la compasión, la comunión. Hay quienes dicen que Santiago no se limita a la tumba, ni a la catedral, ni a la tradición. Vive en las historias contadas junto a la hoguera de los albergues. Vive en los pies magullados, en las rodillas dobladas, en los ojos llorosos de quienes llegan. Vive en la música de un gaitero solitario que toca al anochecer. Vive en el pan compartido entre desconocidos. Vive en la promesa hecha en silencio ante una cruz clavada en la montaña. Y más que nunca, vive en el corazón de cada uno que decide abandonar la prisa y escuchar el llamado del camino. La peregrinación, antes olvidada, hoy resplandece como una estrella de fe, cultura y humanidad. Y en su centro, como siempre, está él, Santiago, el Hijo del Trueno. Las rutas de la fe y del alma. El Camino de Santiago no es un solo sendero, sino una red de caminos que cruzan montañas, bosques, ríos y aldeas, extendiéndose como venas vivas sobre el mapa de Europa. Son muchas las rutas que llevan al corazón de Compostela, y cada una tiene su propia voz, su ritmo, su misterio. Estas rutas no solo unen geografías, sino también almas. Son caminos antiguos, pisados por santos, reyes, mendigos, pecadores y redimidos. Caminos que no fueron creados por el hombre, sino revelados por el tiempo, la fe y la necesidad de reencuentro con lo sagrado. La más conocida, sin duda, es el Camino francés, que nace en la pequeña aldea de Saint-Jean-Pied-de-Port, al pie de los Pirineos franceses. Esa ruta atraviesa el norte de España, pasando por Pamplona, Logroño, Burgos y León, hasta finalmente alcanzar la Catedral de Santiago. Son más de 800 kilómetros de paisajes deslumbrantes, retos físicos intensos y encuentros que transforman. Es el camino de los que buscan perderse para reencontrarse, de los que cargan dolores antiguos y nuevas esperanzas. El Camino francés es considerado la espina dorsal de la peregrinación, y a lo largo de él están las huellas más profundas de siglos de fe inquebrantable. Pero el Camino de Santiago también es múltiple, y sus otras rutas son igual de fascinantes. Está el Camino portugués, que sube desde Lisboa o Porto, trayendo consigo el perfume del Atlántico y la fuerza de la devoción lusitana. Es un camino más suave, pero no menos simbólico. Recorre regiones de viñedos, antiguas iglesias y aldeas donde el tiempo parece haberse detenido. Es el camino del silencio, de la introspección, del amor profundo. Muchos brasileños eligen esta ruta, sintiendo una extraña familiaridad, como si el alma reconociera trazos del pasado. Existe también el camino primitivo, tal vez el más antiguo de todos, utilizado por los primeros peregrinos en el siglo IX, cuando la península aún era un campo de guerra entre moros y cristianos. Parte de Oviedo y serpentea por montañas,
agrestes y sendas estrechas, exigiendo coraje y determinación. Es el camino de la raíz, del origen, donde el peregrino siente que cada piedra cuenta una historia y cada viento trae un susurro del pasado. Es el camino de los fuertes, pero también de los humildes, de los que comprenden que la verdadera fuerza nace de la entrega. Y está también el camino del norte, que besa el litoral del Cantábrico, con sus acantilados, playas y tormentas. Camino desafiante, a veces solitario, pero de una belleza incomparable. Es el camino de la contemplación, de la mirada hacia el horizonte y del alma bañada de mar. Es como si, a cada paso, el peregrino fuera purificado por las aguas invisibles de la esperanza. Pero entre todas esas rutas externas existe una que no aparece en mapas, que no se puede marcar con flechas amarillas ni medir en kilómetros. Es el camino interior, aquel que todos recorren, conscientes o no. Porque el verdadero destino no es Santiago, es la transformación. Y esa transformación comienza en el momento en que se da el primer paso. Cuando se deja atrás la comodidad, la rutina, los ruidos del mundo y se entra en un espacio sagrado donde cuerpo, espíritu y tiempo siguen otras leyes. A lo largo de esos senderos, el peregrino se va despojando de máscaras, certezas y ataduras. Las mochilas se vuelven más ligeras no porque se quiten cosas, sino porque se aprende qué es lo que realmente importa. El corazón se abre a lo nuevo, al otro, a lo divino. Cada etapa vencida es una victoria sobre uno mismo. Cada dolor del cuerpo es un grito del alma que pide reconexión. Y en cada albergue, en cada comida compartida con desconocidos, renace el sentido de humanidad, de compasión, de comunidad que el mundo moderno tanto ha perdido. Por eso, muchos dicen que quien hace el camino nunca vuelve a ser el mismo. Algo cambia, algo despierta, y es ese algo lo que convierte al Camino de Santiago en una de las experiencias espirituales más profundas del planeta. No es un viaje turístico, ni solo un reto físico. Es un rito de paso, una travesía del alma, una metáfora viva de la jornada de la existencia. Y aun cuando los pies sangran, cuando el cansancio acecha, cuando la lluvia no cesa, el peregrino aprende que el camino nunca abandona a quien lo sigue con fe. En los cruces entre fe y alma, entre piedra y cielo, entre sudor y lágrima, el apóstol Santiago está siempre presente. No como un personaje distante, sino como un compañero invisible que guía, protege e inspira. Muchos peregrinos relatan experiencias místicas, sueños reveladores, señales inesperadas. Algunos encuentran respuestas, otros descubren nuevas preguntas, y todos, sin excepción, sienten que, de alguna manera misteriosa, fueron tocados por algo más grande que ellos mismos. Las rutas de la fe y del alma siguen vivas, incluso tras 1000 años. Siguen dibujándose con cada nuevo paso, con cada nuevo corazón que decide abrirse al llamado del camino. Y por eso, incluso en pleno siglo XXI, en un mundo digitalizado e incrédulo, miles siguen peregrinando, movidos por una fuerza ancestral que aún late entre las piedras de la Catedral de Santiago. Porque lo que se vive allí no se explica. Se siente, se guarda, se lleva por siempre. Santiago en Latinoamérica, Guatemala, Nicaragua, pescadores. Cuando los ecos del Evangelio comenzaron a cruzar el Atlántico, llevados por las velas de los conquistadores y los misioneros, el nombre de Santiago el Mayor no tardó en anclar en las costas del Nuevo Mundo. Así como había sido estandarte de resistencia espiritual en la reconquista ibérica, ahora se convertía en símbolo de protección, guía y esperanza para los pueblos de América Latina. Pero su presencia en 1907, estas tierras no fue simplemente impuesta,
Santiago fue, poco a poco, arraigándose en la devoción popular, encarnándose en los dolores y esperanzas de cada pueblo, adoptando colores, acentos y gestos propios. Su figura se volvió puente entre el cielo y la tierra, entre la antigua fe hispánica y las profundas cosmovisiones indígenas y afrodescendientes. En Guatemala, Santiago no es solo un nombre más en el santoral. En la ciudad de Santiago Atitlán, a orillas del lago sagrado del mismo nombre, su culto adquirió una fuerza especial allí, entre volcanes y aguas profundas, donde los tzutujiles han resistido siglos de colonización, violencia y pobreza. La imagen de Santiago cabalgando con su espada alzada convive con los rituales ancestrales mayas. La iglesia de Santiago, apóstol, erguida en 1547, es el corazón espiritual de esta sincretización. Cada 25 de julio, la ciudad se transforma. Danzas, procesiones, rezos y ofrendas se mezclan en una celebração onde o apóstolo cristão é honrado como um guerreiro sagrado que defende os que sofrem, os marginalizados, os esquecidos. Seu cavalo branco é visto como um mensageiro entre mundos, e sua espada como um instrumento de justiça, não de conquista. Em Nicarágua, la devoción a Santiago tiene raíces igualmente profundas. En la ciudad de Jinotepé, capital del departamento de Carazo, se celebra con fervor la festividad de Santiago Apóstol. Las calles se llenan de música, pólvora, caballos y fe. Se realiza una danza tradicional llamada el Tope de los Santos, donde los fieles representan la lucha entre el bien y el mal, evocando la figura de Santiago como protector del pueblo ante toda adversidad. Pero en Nicaragua, Santiago también ha sido adoptado como un símbolo de resistencia cultural, un santo que no pertenece solo a los colonizadores, sino al pueblo que lo ha hecho suyo, que le ha dado voz y sentido desde su realidad local. Su imagen ya no habla desde el púlpito, sino desde las manos del campesino, desde las oraciones de la madre, desde la esperanza del niño. Además, los pescadores de toda América Latina han encontrado en Santiago un intercesor poderoso. Desde 1900, las costas del Caribe hasta las del Pacífico, pasando por los lagos y ríos del interior, muchos lo veneran como su patrón y protector. En algunos lugares se le reza antes de zarpar, pidiendo mar tranquilo y pesca abundante. En otros, su imagen es llevada en procesión hasta las aguas, donde se bendicen embarcaciones y se lanzan flores como símbolo de gratitud. Porque para quienes viven del mar, cada jornada es un acto de fe, cada ola puede ser una promesa o una amenaza. Y es ahí donde Santiago se convierte en compañero silencioso, en faro espiritual, en el que guía de regreso a casa. En la cultura popular latinoamericana, Santiago aparece con rostros diversos. En algunos lugares se le llama Santiago Matamoros, evocando su papel de guerrero celestial. En otros, simplemente el Santo, como si su nombre no necesitara más. Pero en cada rincón, su figura ha sido reimaginada, encarnando las luchas y esperanzas del pueblo. En las zonas rurales, se le invoca en las cosechas, en las tormentas, en los partos difíciles. En las ciudades, su imagen preside iglesias, escuelas, plazas, y siempre hay una vela encendida, una promesa, una historia personal ligada a su nombre. Es imposible hablar de Santiago en América Latina sin mencionar el sincretismo religioso que le rodea. En muchas comunidades afrodescendientes, especialmente en el Caribe y partes de Brasil, su imagen se ha entrelazado con la de orixás o espíritus ancestrales. Así, en algunos cultos afroamericanos, Santiago es asociado con Ogún, el orixá del hierro y la guerra, protector de los caminos y las luchas justas. Esta asociación no es casual.
Ambos comparten símbolos, ambos representan la fuerza, la defensa, la justicia divina. Y en esa fusión, Santiago se convierte no en un invasor, sino en un aliado espiritual, en uno que comprende el sufrimiento y lucha por la dignidad del oprimido. En América Latina, donde la historia ha sido escrita con sangre y resistencia, donde la espiritualidad siempre ha sido una forma de sobrevivencia y rebelión, la figura de Santiago el Mayor no permanece en las páginas de un libro antiguo. Vive, late, se manifiesta, no como un santo distante, sino como un compañero cotidiano, un protector incansable, un símbolo de que, aún en las noches más oscuras, alguien cabalga a nuestro lado, espada en mano, luchando por la luz. Porque en estas tierras, donde el dolor y la esperanza caminan de la mano, la fe no se impone, florece, y en cada altar humilde, en cada procesión colorida, en cada corazón agradecido, Santiago sigue cabalgando. Una invitación al camino interior. En el silencio profundo de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y el alma comienza a despertar, surge una llamada que no es de este mundo, pero que se siente en cada rincón del pecho. Es una voz que no habla en palabras, sino en susurros del corazón, en el eco de nuestras preguntas más íntimas, en la necesidad de comprender quiénes somos y hacia dónde caminamos. No todos la escuchan de inmediato. Algunos la sienten como una inquietud vaga, como un anhelo sin nombre. Otros la descubren en el dolor, en la pérdida, en el vacío de una vida que parece haber olvidado su propósito. Pero cuando esa llamada llega, lo hace con la fuerza de un trueno silencioso. Así nace el camino interior. Durante siglos, peregrinos de todo el mundo han recorrido senderos físicos hacia Santiago, pero muchos de ellos comprendieron, con el tiempo, que el viaje más transformador no era el que medían sus pasos, sino aquel que se desdoblaba dentro de sí mismos. El verdadero camino no tiene señalizaciones de piedra ni flechas amarillas, no hay albergues, ni mapas, ni guías externas. Este camino comienza cuando decidimos mirar hacia adentro y enfrentar nuestros propios abismos. Es ahí donde la figura de Santiago deja de ser un santo lejano, una leyenda medieval, y se convierte en espejo, en símbolo vivo de transformación, lucha e iluminación. En los pasos internos del peregrino se revelan paisajes invisibles, los valles del miedo, los desiertos de la soledad, las montañas del orgullo. Y como en toda travesía, hay tormentas. El alma se enfrenta a heridas antiguas, recuerdos no sanados, verdades que duelen. Pero también hay amaneceres gloriosos. Hay momentos en que el corazón se expande y uno siente una paz que no depende de nada exterior. Esas experiencias no se pueden fotografiar ni contar con precisión. Solo se viven profundamente como un secreto entre el alma y el misterio divino. En este sendero interior, el peregrino se encuentra con sus propias máscaras. Comprende cuántas veces ha fingido para ser aceptado, cuántas veces ha callado su verdad por miedo al juicio, cuántas veces ha caminado en dirección contraria a su esencia. Y entonces, sin necesidad de castigo ni culpa, nace el deseo de ser auténtico, de vivir con verdad, de reconciliarse con uno mismo. Este es uno de los milagros silenciosos del camino interior, la transformación del ego en humildad, del miedo en confianza, del dolor en sabiduría. A lo largo de la historia, muchos místicos, santos y buscadores espirituales han hablado de este viaje hacia el interior como la auténtica peregrinación del alma. Santa Teresa de Ávila, en su obra Las Moradas, describía el alma como un castillo interior con múltiples estancias, donde cada paso hacia adentro acercaba al peregrino a la presencia divina. San Juan de la Cruz
Hablaba de la noche oscura del alma, esa etapa dolorosa y necesaria donde el ser humano pierde todas las certezas para, finalmente, reencontrar la luz. Y en la espiritualidad contemporánea, este camino sigue vivo en quienes deciden parar el ruido del mundo para escuchar la música de su espíritu. El camino interior no exige religiones, ni dogmas, ni pertenencias. Es un sendero que trasciende credos y culturas. Se revela en la meditación silenciosa de un monje en el Tíbet, en la danza extática de un sufí en el desierto, en la oración sencilla de una anciana en un rincón olvidado del mundo. Y también en el suspiro de quien, sin saber por qué, siente que hay algo más allá de lo que ve, algo más profundo que lo material, algo que llama desde lo eterno. En ese instante, el alma ya ha dado su primer paso. En cada cultura, este viaje tiene nombres distintos, pero el destino es el mismo. El reencuentro con lo sagrado que habita dentro de cada ser humano. No es una búsqueda de respuestas externas, sino un proceso de recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra misión. Y cuando el peregrino se atreve a caminar por dentro, encuentra lo que en el mundo exterior nunca pudo ofrecerle paz duradera, una verdad viva, una fe encarnada, una libertad que no depende de circunstancias. Las señales del camino interior no están en postes ni en piedras, están en las intuiciones, en los sueños, en los encuentros inesperados, en las palabras que resuenan como si fueran escritas para uno. El peregrino aprende a confiar en su guía interna, en esa chispa divina que habita en lo más profundo de su ser. Aprende a caminar con fe, incluso cuando no ve el camino, incluso cuando todo parece oscuridad. Porque en este sendero, cada sombra es una puerta, cada caída es una lección, cada paso es sagrado. Y mientras el mundo gira con prisas y distracciones, el peregrino interior se detiene, mira el cielo, respira, cierra los ojos. No necesita llegar a ningún lugar porque ha comprendido que el verdadero destino es el despertar. Y en ese instante, cuando el alma se reconoce a sí misma, Santiago ya no es un apóstol del pasado, sino un símbolo eterno del alma que ha decidido volver a casa. Reflexión final. Una puerta abierta. A lo largo de esta travesía por la vida y legado de Santiago el Mayor, no solo hemos explorado hechos históricos, leyendas y peregrinaciones, sino que también hemos sido invitados a mirar hacia adentro, a comprender que la figura de Santiago va mucho más allá de un personaje bíblico o de un mártir del cristianismo primitivo. Él se convierte en un símbolo profundo de transformación, coraje, fe inquebrantable y superación interior. Y es justamente en esa dimensión espiritual y humana donde encontramos la inspiración más poderosa para nuestras propias vidas. Santiago fue un hombre de carne y hueso, con dudas, con momentos de miedo, con una vida marcada por pruebas. Sin embargo, lo que lo eleva no es una perfección inalcanzable, sino su capacidad de mantenerse firme en su fe, incluso en medio del caos, de levantarse una y otra vez en nombre de un propósito que lo trascendía. ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en caminos inciertos, sintiendo que las fuerzas flaquean, que el rumbo se ha perdido o que el dolor parece mayor que la esperanza? Santiago nos enseña que esos momentos no son el final, sino parte esencial del trayecto hacia la superación personal. Su peregrinaje, tanto físico como espiritual, nos muestra que el crecimiento no es un destino, sino un proceso constante. No importa cuán lejos creamos estar de nuestra esencia, siempre podemos volver. Podemos retomar el camino, aunque sea con pasos temblorosos. Y cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a una versión más plena y verdadera de nosotros mismos.
Santiago nos recuerda que la fe, más allá de creencias religiosas, es la fuerza que nos mantiene en movimiento cuando todo alrededor parece desmoronarse. El apóstol también representa el valor de asumir una misión de vida, incluso cuando esta parece imposible. En tiempos donde muchos buscan sentido en medio de la confusión y el vacío moderno, mirar el ejemplo de Santiago nos devuelve claridad. Él no eligió el camino más fácil ni el más cómodo. Eligió el camino del servicio, de la entrega, del sacrificio por algo mayor. ¿Y no es eso lo que tantas veces anhelamos en lo más profundo del corazón? Sentir que nuestra vida tiene propósito, que nuestras luchas tienen sentido, que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para transformar, crecer y dejar una huella de luz. Asimismo, su martirio nos habla de una entrega absoluta, pero también de una victoria espiritual que trasciende la muerte, porque Santiago no fue vencido. Su espíritu sigue vivo en cada peregrino, en cada alma que decide enfrentar sus propios fantasmas para encontrar la verdad. Él nos recuerda que lo que realmente importa no puede ser destruido por el tiempo, ni por la violencia, ni por la desesperanza. Hoy, más que nunca, necesitamos referentes como Santiago, no por devoción ciega, sino por inspiración profunda. Su historia nos invita a mirar nuestras heridas con compasión, nuestras batallas con dignidad y nuestro futuro con esperanza. Nos enseña que el dolor puede ser camino, que la fe puede ser fuerza y que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, puede ser una peregrinación sagrada hacia lo mejor de nosotros. Y así, cuando la vida nos duela, cuando la noche parezca eterna, cuando la soledad nos visite, que recordemos a Santiago no como un santo lejano, sino como un compañero de camino, uno que nos susurra al alma: sigue adelante, no estás solo, dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, cree, camina, renace.